Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Y nos vamos a conectar con la transmisión del día de hoy. Ya estamos en el Facebook Live número 158 y el tema del día de hoy va a ser clearance entre el rociador de cubierta y almacenamiento. Se refiere a un espacio que debe haber, un espacio mínimo que viene normado y hay que cumplirlo, ¿no? Este tema lo va a impartir el ingeniero Marco Garay el día de hoy. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En tu experiencia en los proyectos que has trabajado, ¿sí cumplen con este clearance en los proyectos o qué te ha tocado? Sí, definitivamente en todos, dependiendo de varios factores que vamos a ver en la presentación, pues te rigen qué tan separado debes estar de la cubierta en este caso. ¿Es de rociador a cubierta? Así es. Vamos a hablar particularmente del clearance entre rociador y cubierta o rociador y almacenamiento. Entre rociador y cubierta. Cubierta. Ok. Muy bien. Aquí, pues si cuando gustes empezar, yo aquí voy a ir compartiendo en los grupos. Pues si quieres empezamos de una vez. Sí, ahí a las personas que se vayan conectando en Facebook, pues si nos pueden comentar de dónde nos ven. Y ahorita vamos a comenzar. Bueno, ¿qué tal amigos de Baja Design? Bienvenidos al Facebook Live número 158. Como mencionó mi compañero Adrián, el tema de hoy es clearance, que es específicamente, en este caso, de rociador a cubierta. Bueno, antes que nada, nosotros sabemos que los rociadores se instalan generalmente cerca de la cubierta. Esto se debe a tres razones principales que vamos a recordar rápidamente. El calor sube cuando tenemos un incendio. El incendio provoca gases, libera gases que son calientes y estos tienden a ir hacia arriba, a subir. Los rociadores se ponen en cubierta porque al subir los gases, el calor se almacena precisamente en la misma cubierta y de esta forma se activan en el momento adecuado los rociadores y hacen su descarga de agua. Otro punto, otra razón es la gravedad. Cuando el rociador ya se ha abierto, pues la descarga o el agua de la descarga necesita tomar cierta velocidad para impactar con el incendio. Para esto nos ayuda la gravedad y si no los pusiéramos cerca de la cubierta, que los pusiéramos más abajo, por ejemplo, pues tendríamos que compensar esto con más presión para llegar a la velocidad. Y el último punto es la seguridad. Los rociadores, al estar cerca de la cubierta, están fuera de alcance para maquinaria, mercancía, vehículos que puedan llegar a golpear el rociador y activarlo de manera accidental. Entonces, al estar arriba en la cubierta, son menos susceptibles a recibir daño físico. Ahora, exactamente dónde se debe colocar el rociador con respecto a la cubierta, esto va a depender del tipo de construcción que tengamos. No sé si en algún Facebook Live anterior se haya explicado lo que en nuestro caso es una construcción obstruida o no obstruida, pero si no, lo recordamos rápido. Cuando tenemos una construcción no obstruida, quiere decir que los elementos estructurales no son sólidos, que tienen un espacio en su sección transversal y esta es de al menos 70%, o que la distancia entre los elementos estructurales, ya sean vigas o traves, sea mayor a 7,5 pies. Una construcción obstruida, pues será cualquiera que no cumpla con ninguno de los anteriores datos. Entonces, cuando tenemos construcciones no obstruidas, hablando en esta presentación de rociadores estándar, el rociador deberá ser colocado entre 1 a 12 pulgadas de la cubierta.
No se puede colocar a menos de 1 pulgada de la cubierta porque necesitamos un espacio para poder remover el rociador si es necesario, o al momento de instalarlo necesitamos algún tipo de espacio para maniobrar. Y no se puede colocar a más de 12 pulgadas debajo de la cubierta, ya que esto haría que se retrase la activación del rociador, ya que hay más espacio entre él y tarda más tiempo en acumularse los gases y generar el calor necesario para que se active el rociador. Ahora, cuando tenemos construcciones obstruidas, el rociador deberá estar debajo de estos elementos estructurales. La regla generalmente nos indica que sea de 1 a 6 pulgadas debajo de los elementos estructurales, pero que no excedamos un máximo de 22 pulgadas hasta la cubierta. Entonces, como podemos ver en la imagen, en este punto es donde está colocado el deflector del rociador. De aquí al punto inferior del elemento estructural es la distancia que debe haber de 1 a 6 pulgadas, recordando que esa pulgada pues, es para el manejo para remover o instalar rociadores, y que no excedamos las 22 pulgadas hasta la cubierta. Sin embargo, tenemos algunas excepciones cuando son este tipo de construcciones obstruidas. La primera permite colocar rociadores encima del parte más baja de los elementos estructurales, siempre y cuando nos encontremos lo suficientemente alejados de estos elementos para poder cubrir debajo de ellos con nuestro patrón de descarga. Y también cuidando no exceder las 22 pulgadas que nos indica el punto anterior. En este punto es exactamente lo mismo, no exceder 22 pulgadas hasta la cubierta. Otra excepción es la opción de colocar rociadores en cada espacio o cada pocket que se genere entre los elementos estructurales. Esto cuidando que no haya más de 12 pulgadas del rociador a cubierta y tratando cada espacio como si fuera un cuarto en el que no tuviéramos la construcción obstruida. Como se podrán imaginar, pues este caso a lo mejor no siempre es el más adecuado, pero es posible realizarlo porque requiere la instalación de más rociadores. Requieres uno en cada pocket y pues eso te eleva el precio de instalación. Pero es totalmente aceptable hacerlo. La tercera esta aplica específicamente a cubiertas de concreto, especialmente a las que son nervadas o reticuladas, no sé con qué otro nombre la pueden conocer, pero son este tipo de losas que tienen este tipo de salidas o espacios que se usan para aligerarla y que al mismo tiempo siga siendo rígida. Estas, pues yo les llamo salidas, generalmente son más largas que gruesas. Y cuando estas miden de entre 3 a 7 pies y medio, se pueden colocar rociadores a no más de 1 pulgada del inferior de la salida, sin importar qué distancia tengas hasta la cubierta. Esto pasa porque en este caso, cuando es de concreto, el mismo material, que es el concreto, funciona como un retenedor de calor. Entonces, mientras nosotros no excedamos la pulgada debajo de la salida, el rociador se va a activar independientemente de la distancia que tengamos hasta la cubierta. Otro punto que tenemos son las cubiertas con pendiente. En esta ocasión, los rociadores deben ser instalados con el deflector paralelo a la cubierta. Sin embargo, en el punto más alto, el rociador debe ser instalado de manera horizontal si este se encuentra en la cumbre. Si la pendiente del techo es menor de 2 pulgadas por cada 12 pies, se permite colocar los rociadores de manera horizontal. Pero en caso de que sí sea mayor a esta pendiente, tenemos dos reglas. La primera regla es colocar rociadores con respecto a la cubierta de una manera que el rociador que quede más cerca de la cumbre no esté a más de 3 pies
de distancia, como podemos ver en la imagen inferior. Se colocan de manera que el último rociador no queda más de 3 pies de distancia de la cumbre. Y la segunda regla es una excepción a la primera que mencionamos, la de los 3 pies. Esta nos dice que cuando tenemos pendientes muy pronunciadas, se permite poner el rociador a más de 3 pies, siempre y cuando cumplamos con una distancia de 2 pies con respecto a los elementos estructurales, como podemos ver en la imagen. Esta distancia, la que dice un límite, puede ser más de 3, pero siempre y cuando cumplamos con estas distancias con respecto a los elementos, es aceptable. No te menciona qué es una pendiente muy pronunciada, no te da un dato exacto de tantas pulgadas por pie, pero se entiende que cuando esta distancia no te dé los 3 pies y tú puedas cumplir con la distancia de los 2 pies a los elementos estructurales, pues entonces es una cubierta con pendiente pronunciada. Y eso sería todo por esta ocasión con respecto a rociadores estándar. No sé si quieras complementar con algo, Adrián. Vamos a ver si aquí tienen alguna pregunta las personas que nos ven en Facebook. ¿Qué tanto has aplicado esto que mencionas, Marco, en los proyectos que te ha tocado participar en el tiempo que tienes aquí con nosotros? Bueno, yo tengo, son 2 años y medio trabajando con ustedes. En mi caso particular, aún no me ha tocado obviamente cumplir con rociadores estándar en pendientes cuando no son muy pronunciadas, que es la mayoría de los casos. Pero a mí personalmente no me ha tocado todavía realizar el diseño, ¿no? de un proyecto en el que tengamos pendientes muy pronunciadas. Ok. Me imagino que, bueno, ese tipo de construcción es más para lugares donde neva mucho, ¿no? Sí, lo importante es saber, conocer, identificar el tipo de cubierta, ¿no? El tipo de construcción, si es obstruida o no obstruida, las pendientes, la forma en que se va a soportar, cómo afecta a la distribución de rociadores, si van paralelos al piso, al techo, todos esos detalles, ¿no? Así es. Podemos, ¿traes otras diapositivas de anuncios? Traigo las redes sociales. Ajá, ok. Pues los invitamos a que nos sigan viendo. El día de mañana vamos a hablar del tema de rociadores anticorrosivos, de poliéster particularmente, el cual va a ser impartido por nuestra compañera Paola, ella está en Monterrey. Y el día viernes tendremos el webinar de detección por aspiración. Este tema pues, va a estar muy interesante. También va a ser impartido por Jesús Sandoval, ingeniero Jesús Sandoval. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Baja Design Engineering, en YouTube como BDTV Channel, en WordPress como Baja Design Engineering Blog, en Instagram como Baja Design, en Twitter como Baja Design y ya en LinkedIn como Baja Design Engineering. Ahí compartimos contenido de valor en nuestros diferentes canales de redes sociales. Los invitamos a que se suscriban, que le den like, en seguir. Y pues si nos pueden compartir o etiquetar a alguien que le interese, ¿no? Y pues ya con esto estaríamos terminando el tema del día de hoy. No sé si quieres agregar algo más, Marco, antes de despedirnos. No, por mi parte sería todo. Que nos compartan, que nos sigan viendo. Hay muchos temas interesantes que van a venir. Ok, bueno, pues nos despedimos, no sin antes recordarles que es mejor tener un sistema contra incendio y no necesitarlo que no tenerlo y necesitarlo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Marco. Buenas tardes. Hasta luego, gracias.